Casi ya buenas noches desde Medina de Rioseco, al norte de la provincia de Valladolid, en plena tierra de campos. Desde aquí, Castilla y León Televisión les va a traer la imagen, el sonido y las diferentes sensaciones que se viven en la tarde de Jueves Santo, en la procesión del mandato. En un año como este, 2010, en que la Semana Santa de Medina de Rioseco se vive de manera más intensa y con el honor, si cabe, de haber obtenido recientemente la catalogación de Semana Santa de Interés Turístico Internacional, la segunda en Castilla y León en tener este privilegio después de la de Valladolid, lo que convierte a nuestra comunidad autónoma, Castilla y León, en la segunda, junto a la de Murcia, en tener dos Semanas Santas con esta catalogación. Es, en definitiva, un subrayado al interés, la importancia y la tradición de Semanas Santas como esta a la que hoy vamos a asistir. Vamos a ser testigos de privilegio y de excepción en una tarde importante para Medina de Rioseco, pero espero que también lo sea para ustedes si a través de estas imágenes y nuestro comentario les permite descubrir uno de los momentos más intensos de cuantas Semanas Santas se viven en Castilla y León. Para llegar hasta todos ustedes y ofrecerles la información más interesante de todo cuanto suceda en los próximos minutos aquí en el centro histórico de Medina de Rioseco, me acompañan en este set de retransmisión Jesús María Reglero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Auténtico conocedor, especialista y vividor intenso de esta Semana Santa, porque como cofrade, como hermano, y después lo comentaremos, como mayordomo este año de una de las cofradías, conoce de manera sobrada esta Semana Santa, como también lo es José María Román. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Dani. Yo no sé, en primer lugar, si hubiera que explicarle a una persona que me imagino que quienes nos estén escuchando pocas habrá, que no hayan oído hablar en su vida de Medina de Rioseco. Jesús María, si hubiera que presentar a una persona desconocedora de estos ámbitos, ¿qué es Medina de Rioseco? ¿De qué manera más cercana y sencilla podríamos resumirle lo que supone por tradición, por historia y por importancia geográfica y en todos los sentidos la que tiene la localidad de Medina de Rioseco? Hola, Daniel, buenas tardes. Compañero de retransmisiones en otros años pasados, maestro en el arte de juntar palabras y decirlas. Buenas tardes, Chema Román, amigo, cuasi familiar por los vínculos del afecto y del cariño, amasado durante tantos años en estos campos de tierra que es la tierra de Campos. Buenas tardes a todos. Daniel, tenemos y debemos de recurrir al tópico para definir a esta Semana Santa. Es difícil encontrar en el espacio de las prosas y de la poética algo novedoso para definir a esta ciudad y a sus procesiones, que no esté dicho, hablado o escrito. Tenemos y debemos de recurrir al tópico, por tanto. Estamos en la ciudad de los Almirantes. Estamos, por tanto, en la ciudad de Medina de Rioseco, al norte de la provincia de Valladolid, en pleno corazón de la tierra de Campos, para vivir una representación sin igual y un drama de dolor y de vida en esta tarde cárdena y sufriente del Jueves Santos. Seguidnos hasta los predios de los Almirantes de Castilla, donde los Enríquez lanzaron sus sueños imagineros en una ciudad sin mar. Porque en esta tarde de Castilla, ya con el paso de la oración del huerto delante de nosotros, el sufrimiento, el dolor, la injusticia, la sinrazón, están plasmados en escenas magníficas, esculpidas por las gubias de los maestros más importantes de la imaginería. José María, yo no sé si hubiera que definir de manera somera lo que es la Semana Santa de Medina de Rioseco, ¿cuáles serían los apuntes más interesantes o más básicos a los que habría que atender para comprender lo que aquí se vive en estos días? Buenas tardes nuevamente. Medina de Rioseco vive la Semana Santa, como bien sabe también Jesús María, por supuesto, todo el año. Lo que pasa es que llegados estos momentos, en esta época del calendario se intensifica muchísimo más. Pero aquí ya te digo que en Rioseco es la idiosincrasia nuestra que lo lleva metido pues muy hondo, y la Semana Santa pues es todo, es lo que estás viendo aquí, es devoción, es fe,
es amor a la tradición, a los antepasados, cariño por tu paso. Es algo especial que quizás hay que ser riosecano para vivirlo profundamente y para comprenderlo. Es algo que a lo mejor la gente que ahora mismo nos está escuchando y viendo en televisión, pues no se hace de idea porque no conoce a mejor Medina Rioseco, no ha estado nunca, pero una vez que lo has mamado, si me permites la expresión, desde crío, desde pequeño, desde que se llevaba un paso de madera, como sabe Jesús María, con la cruz hecha por tu padre, por tu hermano, por tu amigo, con un muñeco que servía para hacer a Jesucristo y desfilar. O sea, es increíble lo que aquí se siente el Medina de Rioseco, y la tradición que este pueblo tiene, que esta ciudad engloba, es única y especial. Acabamos de ver ahora mismo al fondo de la imagen, y hemos escuchado también de fondo el sonido de unos toques de corneta que ya nos traen el elemento, o uno de los elementos característicos y propios personales de esta Semana Santa. José María, es el pardal. Es el pardal, que es una figura básica, es una figura auténticamente básica en Medina de Rioseco, porque nos podemos ir hasta el siglo XVII, cuando esta figura ya tenía aquí su protagonismo. En la actualidad es José Luis García, la persona que ha heredado de sus antepasados la figura del pardal, y el nombre de pardal viene de un apellido que había en Medina de Rioseco en los siglos XVII, XVIII. Igual que ahora, pues Jesús María se apellida Reglero, yo Romano, o ahora García. Antes era muy común que se apellidara a la familia que tocaba el instrumento pardal. Entonces, de ahí viene precisamente. Hubo antaño algún comentario que decían que si simbolizaba pues, el canto del pájaro ese, o de un ave y tal, pero no, es el tema del apellido por lo que se denomina pardal. La familia originaria se apellidaban pardal. Sí, el pardal es con su toque característico, es que efectivamente está transmitido de padres a hijos. Aparece en todos los momentos importantes de la Semana Santa. Este personaje que tenemos en primer plano en la imagen ahora mismo. Va anunciando la procesión, va abriendo paso, ves, está en primer lugar, va tocando de vez en cuando su corneta. José Luis García presente en la imagen, que está verdaderamente, seguramente emocionadísimo en este momento, y va anunciando el paso de la procesión, va abriendo el camino, diciendo pues a la primera cofradía cuando hay que continuar. Es el que hizo unos toques previos ahí en la iglesia de Santiago para que saliera a las 8 de la tarde. O sea, digamos que es el anunciante y es una figura primordial. Por cierto, que lo que ustedes están viendo en imagen ahora mismo es uno de los enclaves más personales del centro histórico de Medina de Rioseco. Es esa calle mayor marcada desde un punto de vista visual por esos soportales de madera, entre los cuales se encajona el paso de una procesión como esta del mandato, que hoy es protagonista en el Jueves Santo de Medina de Rioseco. Y es muy importante además subrayar que la Semana Santa tiene una imbricación personal y familiar en la población de Medina de Rioseco de tal calibre que, si estamos hablando de una población, Jesús María, si no me equivoco, de alrededor de unos 5.000 habitantes. Sí, más o menos, sí. ¿Cuántos cofrades? ¿Cuántos de esos habitantes son cofrades o hermanos de cofradía? Alrededor de 3.000. Piensa que Medina de Rioseco, en cada casa de Medina de Rioseco hay una túnica y en cada corazón una imagen. Y tenemos además la gran suerte de tener una rúa mayor, una heráldica como la calle que estamos viendo ahora. Por los porches de esta calle universal discurre y transcurre la procesión del mandato, y observaremos que sus porches tienen la belleza de los años y la conservación de los actuales. Sí, la escenografía, desde luego, como dice Jesús María, es la idílica, si te das cuenta, porque Valladolid y Zamora, etcétera, tienen espléndidas procesiones, como es natural, pero quizás esta arquitectura que tenemos aquí, esta calle tan antañona, como decía Jesús María, con esos porches, con estas balconadas que vemos, es algo verdaderamente mágico, ¿no? Ver aquí la procesión es algo mágico, desprende absoluta magia a la procesión riosecana en este momento. Efectivamente, la calle Mayor, tendremos que repetirlo a lo largo de la retransmisión. Es uno de los conjuntos más completo y mejor conservados de la arquitectura popular de Tierra de Campos. Tiene las características son sus soportales. Es el eje principal del trazado de la ciudad, que organizaba antiguamente la vida comercial y artesana, y está declarada conjunto histórico-artístico desde el año 1965. Da además un marco
para otro de los elementos característicos y personales de esta Semana Santa, que es el movimiento tan especial, esa especie de coreografía que viven cada uno de los pasos que procesionan por esta calle. Ese cajón urbano que además permite que los hermanos de paso, los hermanos que portan cada uno de estos pasos, de alguna manera hagan que estos bailen, ¿no? entre las paredes de estos edificios. Sí, llegarán los bailes, me imagino que no tardando, porque es el lugar típico para hacer ese movimiento de izquierda a derecha, derecha a izquierda, que verdaderamente llama la atención. Mira, tenemos ahora ya con nosotros el primer paso procesional de este Jueves Santo, de esta procesión del mandato, que es la oración del huerto. Ya desde hace unos minutos la tenemos en imagen, y es el comienzo, digamos, del Calvario que nuestro Señor Jesucristo va a tener en ese momento quizás más dulce, ¿no? Cuando se encuentran rezando entre este olivo, que es verdaderamente olivo. Ahí le tenemos la imagen nítida y clara de Jesús orante, con las manos juntas, rezando al olivo, rezando a Jesús, rezando al Padre, y tiene delante de él, que quizás lo veremos más adelante, un ángel grande que le ofrece la cruz y le ofrece el cáliz antes de que sobrevenga el prendimiento y posterior Calvario. Desde Medina de Rioseco les estamos hablando hoy, desde aquí, desde la imagen de Castilla y León Televisión. Protagonista, Medina de Rioseco, protagonista en la procesión del mandato en Jueves Santo. ¿Y quién mejor que el alcalde, el propio alcalde de Medina de Rioseco, don Artemio Domínguez, quien nos haga una primera bienvenida de lo que durante los próximos minutos ustedes van a ser, repito, testigos de excepción? Jueves Santo en Medina de Rioseco, esa belleza plástica que supone el ver el desfile de los gremios vestidos con túnicas de terciopelo morado o de paño negro castellano, desfilando por la Rúa Mayor y desde luego la salida de los pasos en la iglesia de Santiago. La salve final, cuando uno llega a últimas horas de la noche a la iglesia de Santiago, y esa salve con todos los pasos justo en el corro de Santiago, es algo, yo creo que inolvidable. Y cómo no, el sonido del pardal, y el Jueves Santo, especialmente el Jueves Santo, ese sonido de los tapetanes que a uno le llegan hasta lo más hondo. Eran las palabras de Artemio Domínguez, actual alcalde de la localidad de Medina de Rioseco. Yo creo que orgulloso ciudadano de Medina de Rioseco, que está desde luego rebosante de ilusión por lo que aquí se vive, por lo que supone esa catalogación como Semana Santa de interés turístico internacional, por fin conseguida, porque Jesús María, ¿cuántos años se ha estado luchando y persiguiendo ese reconocimiento a una tradición y a una importancia como la que tiene esta Semana Santa? Pues muchísimos años, y tú recordarás que en la última retransmisión que hicimos para Televisión Castilla y León lanzamos un mensaje claro, rotundo, diciendo que Medina de Rioseco ya era hora de que su Semana Santa fuera declarada de interés turístico internacional. Era hora ya. Era hora del reconocimiento para destacar la importancia de unos desfiles procesionales llenos de tantos valores artísticos y espirituales. Además, en Medina de Rioseco, en el año 85, ya era de interés turístico nacional, por lo tanto han pasado pues 25 años, creo recordar, ¿no? 25 años para que se haya conseguido la declaración de turismo turística internacional, hecho que nosotros los riosecanos lo teníamos ya prácticamente asumido, porque por tradición, por calidad de imágenes, por todo lo que engloba Medina de Rioseco merecía, y evidentemente ahora ya tiene. Medina de Rioseco, Daniel, y su Semana Santa viven del rumor fervoroso de sus antepasados, en únicos desfiles procesionales con el mismo ritual de siempre, exactamente igual, con la postura de la vieja cultura de la piedra y de la sangre. Nada de esto se ha modificado en absoluto.
La calle Mayor sigue siendo exactamente igual que antes. Y los desfiles siguen discurriendo por la calle Mayor como hace 200, 300, 400 años. Por eso nada de lo que les cuenten a todos ustedes que nos están viendo ahora podrá ser entendido si no se llega a ver. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros para que contemplen la realidad de esta Semana Santa hecha a base de fervor, de fuerza y de equilibrio. Veíamos someramente un momento de la llegada hasta la calle Mayor, de esa flagelación, esa imagen cuyo Cristo es una obra anónima, si no me equivoco, del siglo XVIII, José María. Efectivamente, el Cristo es verdaderamente espléndido, sobre todo él, pero la espalda, si tenemos ocasión, los amigos de realización, cuando haya motivo para poderla poner, veremos que es verdaderamente espléndida. Es un Cristo, sí, anónimo, de la escuela castellana, como vulgarmente se suele decir. Vemos que tiene columna alta y, bueno, los avatares que sufren las tallas procesionales tampoco vamos a entrar en ellas porque sería mejor muy prolijo, para eso están los libros de los historiadores, etcétera, pero vamos, podemos decir que este es el paso que actualmente se procesiona desde el siglo XIX. Hubo alguno anterior, algunos sayones anteriores. Por ejemplo, todos recordamos, los que tenemos ya una cierta edad, que había antes unos sayones de cartón piedra que ahora mismo están en el Museo de la Semana Santa, que tenían faldones de cuero, con el casco, con las plumas. Les recordamos perfectamente. Ahora, desde el año 1999, creo recordar, son dos sayones de la Gubia de Mariano Nieto, que son los que actualmente desfilan aquí en el Jueves Santo, en el Paso de la Flagelación de Medina Rioseco. Hoy figuran dos sayones realizados en el siglo XX, porque los primitivos estaban compuestos el primitivo paso estaba compuesto por un Cristo atado a la columna y dos sayones y la figura de Pilato, que contemplaba la escena. Destaca en este paso el tablero. Sí, de Timoteo García, 1902, sí. Una talla, es verdad, perfecta, una talla escultórica si tenemos ocasión, vamos y si le podemos ver, porque verdaderamente sí que merece la pena. Es uno de los tableros más bonitos de esta Semana Santa, del Jueves Santo, sí. Y luego, José María, que esto es interesante decirlo, el cordón que maniata al Cristo se coloca encima del féretro de los hermanos muertos. Sí, exacto. Ahí estamos viendo una imagen muy cercana de esos cofrades que portan los pasos y que en definitiva son unos privilegiados, José María. Hombre, no se cambiarían por nadie ahora mismo. Las personas que ahora portan los pasos, sea la cofradía que sea, yo estoy seguro que no se cambian ahora mismo por nada, porque son muchos años, Dani, José María, como bien sabéis, esperando que te toque el turno. Quizás hay que esperar, a lo mejor, si es una cofradía numerosa más, a lo mejor hay que esperar 6, 7, 8 años para poder llevar el palote, el contrapalote, el bispalote en el Longinos, en la escalera mañana, etcétera. Y claro, es un momento verdaderamente emocionante. Las caras que ahora nos ofrecen en realización, pues verás que son caras de preocupación, en el sentido de que todo salga bien, pero también de un inmenso amor a lo que están haciendo. Ahí veíamos también, mientras la imagen subía desde la cabeza, desde el rostro de estos hermanos, veíamos un fragmento de ese tablero del que hablabais, que es porque muchas veces es verdad, en la Semana Santa se habla de pasos, se habla de imaginería, se habla de tallas, de esculturas, y en muchas ocasiones los tableros sobre los que van colocados esas imágenes son fundamentales, tienen un valor artístico también incalculable. Y encima en Rioseco teníamos en el siglo XIX, y ahora en la actualidad también, cuando llegue el momento lo diremos, pero date cuenta que en el siglo XIX teníamos a los Rodríguez Carretero, que eran riosecanos, estupendos, y los Arenillas, aunque descendían de paredes de Nava, verdaderamente magníficos, ¿verdad, Jesús María? Vamos, tableros, el del Cristo de la Pasión, que veremos luego, el de la desnudez de los Arenillas, una auténtica delicia verlo, vamos. Pero con todo lo importante que es la Semana Santa, que es la base fundamental de Medina Rioseco, y para los que los riosecanos se están preparando prácticamente todo el año. Además de eso, Medina Rioseco tiene más atractivos que aconsejan su visita. Tiene un amplio patrimonio histórico-artístico, un grandioso museo de arte religioso, donde están el Museo de Semana Santa, donde se pueden contemplar los pasos que están procesionando en estos momentos, y las viejas calles del casco urbano con un especial sabor y trazado medieval, su amplia y rica y típica gastronomía. No olvidemos que en Medina
Río Seco es importante, y en especial su variada repostería y principalmente el lechazo churro. Estamos viendo precisamente ese baile del paso. Ahí le tenemos, ¿ves? Ese movimiento pendular de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, que requiere una pericia, como es lógico, ¿no? Requiere pues un saberlo hacer para que el paso vaya verdaderamente bien acompasado. Ahí lo vemos ahí en esta imagen que ahora mismo tenemos en la televisión de Castilla y León. Aquí hay un elemento que conviene también subrayar, y es que de todos estos hermanos que portan el paso, hay uno que es quien realmente lleva la mayor responsabilidad en la conducción del mismo, que es el cadena. Claro, el que va en el centro. El que va en el centro, en la parte delantera. El que va en el centro, que suele ser por lo general un hombre que tiene ya una cierta pericia, el más alto, el que da el famoso oído, ya saben los teleoyentes que ahora mismo nos estén escuchando y viendo en la imagen, que se golpea en el tablero con la palma de la mano derecha, y es el símbolo, vamos, el inicio y la parada, ¿no? El pozo, lo que llama el pozo. Hay dos cadenas, el cadena delantero y el cadena trasero. El cadena trasero es el que, de alguna manera, el cadena delantero dirige la procesión, dirige el grupo escultórico, lleva el grupo escultórico, y de hecho, para este baile, el cadena habrá mandado dar el oído, se habrá bajado y habrá dicho a todos los componentes que en estos momentos están llevando el grupo escultórico, si empiezan con el pie izquierdo o con el pie derecho a bailarle. Y el cadena trasero lo que hace es controlar un poco el que el paso vaya recto, que vaya bien, que no se balancee para un lado y para otro. Centrado, sí, claro. Escuchamos el sonido en primer plano de la procesión del mandato en Jueves Santo en Medina de Río Seco. Sí, esta era la banda de Cristo de la Clemencia, de la Junta Local de Semana Santa, y seguimos teniendo teníamos la imagen verdaderamente grandiosa del Cristo, un Cristo verdaderamente espectacular. Y reitero, si hay ocasión, ¿verdad, José María?, de poner la espalda, es una auténtica delicia observarla. Sí. Es una espalda herida que si la tocas parece que estás tocando sangre. Una tarde de Jueves Santo que, como vemos, ha atraído, se ve en la imagen, a numerosos riosecanos, pero yo creo que también numerosos visitantes, porque, como decías, Jesús María, numerosos son los atractivos turísticos que tiene una ciudad como Medina de Río Seco, pero esta Semana Santa es uno de los más importantes, y son muchos las personas que se acercan hasta aquí para conocer, para disfrutar en primer plano de una procesión como esta. Y por cierto, con visitantes de excepción. Hay que mencionar que hoy mismo, en uno de esos balcones que vemos desde la imagen, se encuentra precisamente el presidente de la Junta de Castilla y León, don Juan Vicente Herrera, que hoy ha querido disfrutar también de manera personal esta procesión del mandato, y de alguna manera también refrendar la importancia que esta nueva catalogación como Semana Santa de Interés Turístico Internacional ha traído como elemento añadido, ¿no? como subrayado de la importancia y la tradición de la Semana Santa. Sí, ha sido, como decir, vengo en reconocimiento de lo que habéis obtenido por propio merecimiento, valga la redundancia, ¿no? Y sí, efectivamente, como tú dices, Dani, se encuentra en un balcón de la calle Mayor viendo la procesión en vivo y quizás también echando una ojeada a nuestra tele. Con ello contamos, desde luego. Por cierto, hablábamos antes de una tradición de siglos, porque, Jesús María, habría que decir que procesiones como las que estamos viendo son herederas directas de una tradición que hunde sus raíces que en el siglo XIII, en el siglo XIV, cuando los gremios empezaron a reunirse, los gremios de artesanos, los gremios de comerciantes, de mercaderes, que fueron los que dieron prosperidad, entre otras cosas, a una ciudad como Medina de Río Seco, y que de alguna manera, a partir de un determinado momento, convierte en una realidad primigenia todo esto. Todo tiene su importancia. Mira, en el siglo XV Medina de Río Seco se la consideraba la ciudad de los 1000 millonarios. Y en torno al dinero, pues no cabe duda que estaban mercaderes, estaban artistas, estaban escultores, estaban pintores. Juan de Juni tenía su taller propio en Medina de Río Seco. ¿Por qué? Porque la importancia que tenía en el siglo XV y sobre Medina de Río Seco era tal que, no en vano, los almirantes de Castilla eran un referente. La saga de los Enríquez. La saga de los Enríquez. Una de los Enríquez era la madre del rey Fernando, el católico.
Cierto, cierto. Sin ir más lejos. Uh-huh. Ahí veíamos una primera imagen de esa espalda. José María. Volviendo brevemente una pincelada al tema de los gremios, por ejemplo, antes ha pasado la oración del huerto, siempre tuvo fama de que era el gremio de los hortelanos, ¿verdad? Como bien sabéis, o el nazareno de Santa Cruz, que era de los agricultores, porque ya sabes que Simón de Cirene decían que era agricultor, ¿no? O sea, todavía se sigue un poco, aunque ya evidentemente ahora nadie, ya sí puede haber algún hortelano más suelto o algún labrador, pero en ese siglo XIX todavía se conservaba, ¿no? el tema de los gremios, que eran fundamentales porque fueron los sucesores de las penitenciales. Cuando fracasan, digámoslo así entre comillas, las penitenciales originales, las Veracruz, la Soledad, la Pasión, etcétera, por el tema de la desamortización con la francesada, que fue lo que hizo un daño terrible aquí, pues entonces fueron los gremios, ¿no? Los gremios los que se hicieron cargo de ello. Por eso la Semana Santa de Medina Riesco es una fiesta popular que tiene un arraigo especial en cada domicilio, en cada familia, que viva o no viva en esta ciudad. Que no tenga, es difícil encontrar una casa que no tenga uno o más de sus miembros adscrito a una de las cofradías. De hecho, este año tenemos que dar la enhorabuena al presidente de la Junta de Cofradías y a su equipo directivo, al señor San José de la Fuente, por la nueva cofradía que ha procesionado el martes. Sí, sí. El Cristo de la Clemencia. Exacto. Es una nueva cofradía, es importantísimo eso. Estamos en un número total, por tanto, de 17 cofradías. 17, porque 17 cofradías. Hay que añadir la que ha dicho Jesús María, el Cristo de la Clemencia, y bueno, tampoco no nos podemos olvidar del Domingo de Resurrección, día importantísimo, ¿no? Que es la resurrección de Jesucristo, que también tiene una cofradía, la cofradía de la Resurrección, que está formada, como sabemos, por la Virgen de la Alegría y el famoso bailarín, ¿no? El Cristo resucitado pequeñín, pero eso es el domingo. Mira, Daniel, la oportunidad que nos está brindando en estos momentos Televisión Castilla y León para hablar de esta Semana Santa tan singular y tan auténtica, y contemplar a este Cristo que hemos visto hace un momento esbelto, con la geografía de una espalda herida, que decía José María que goteaba sangre, y es verdad. En este tiempo que hablamos de libertad y está lleno de cadenas, la droga, el SIDA, el hambre, la injusticia y el temor de las bombas y los explosivos, hoy ver a este Cristo a su espalda, dolida, da un poco miedo. Desde Medina de Rioseco les estamos transmitiendo la imagen, yo diría casi hasta el sabor y el olor también, de una procesión del mandato que es uno de los momentos cumbre de la Semana Santa de esta localidad, a orillas del Canal de Castilla, o diría yo, donde el Canal de Castilla se convierte en uno de los ejes fundamentales de lo que en su momento fue uno de los lugares de transmisión, no solo de mercadería, sino incluso de conocimiento. Una localidad cargada de historia, de tradición, y que ha sabido transmitirlo también a través de los siglos por medio de una manifestación como esta procesión del mandato, como lo será mañana también, por supuesto, la procesión general de Viernes Santo. Del dolor. La procesión del dolor. Hablabas del Canal de Castilla. El Canal de Castilla, que fue construido para transportar trigo de Castilla hacia los puertos del norte, sobre todo el de Cantabria. Bueno, pues en Medina Rioseco está lo que se conoce como la dársena del canal, que es una especie de puerto fluvial, sorprendentemente en la meseta castellana, en el que finaliza el ramal de Campos del Canal de Castilla. Lo más importante es, posiblemente sea una de las muestras más importantes de ingeniería hidráulica. Y hoy tenemos la gran suerte que con el barco es navegable durante un buen recorrido por ese canal, y es visita obligada a Medina Rioseco y acercarse a la dársena del Canal de Castilla y navegar en un barco. Y andar por los caminos de Sirga, Jesús. Y andar por las Sirgas, efectivamente. Pues seguimos en la calle Mayor, como ves, el eje central, la arteria aorta de la ciudad. Esta es la calle verdaderamente importante, aunque todas tienen su importancia. La torre de Santa María, la torre barroca, símbolo y emblema que tantas veces Jesús María se ha cantado y contado.
tantas veces que hemos oído hablar de la Torre de Santa María, este quizás puede ser un verdadero icono, si me permites. Es el eje y el centro de gravedad de la vida de la ciudad. La Torre de Santa María, en torno a ella está toda la ciudad. Hablabas de la calle de la Rúa, ahí la tenemos. Me vais a permitir que en este templo abierto y ante estos desfiles hablemos de la calle de la Rúa de Medina Rioseco. Veréis que es una calle armónica, honda y levemente melancólica, como un soneto de Garcilaso. En la gentileza de las columnas de sus porches se musicaliza el aire y las sombras se ahilan. Adquiere una esbelta delgadez de novicia. Huelen los soportales con el olor del tiempo, de los tiempos. Y aquí se mezclan con el olor ultramarino de las especias, con el suave y lento perfume solar de los crepúsculos. Huelen de un modo casi hiriente a una especie de plenitud de Dios en carne viva durante los desfiles procesionales de la Semana Santa. Un crepúsculo como este que ya cae sobre la ciudad de Medina de Rioseco, mientras la luz de los faroles que alumbran a ese Cristo que ya procesiona también por la calle mayor de Medina de Rioseco. Jesús atado a la columna. Una nueva imagen de las muchas que en esta tarde-noche veremos aquí en Medina de Rioseco. Otro Jesús atado a la columna, un Jesús atado a la columna que es otra imagen poderosa también, de cuantas la imaginería ha dejado también en Medina de Rioseco. Popularmente conocido como el Ceomico. Ceomico por su pequeño tamaño y de una gran devoción. Procede de la iglesia de San Francisco. Quizás por eso estoy convencido que Fray Carlos, amigo, fue y es cofrade de esta talla, porque ya sabes la vocación de Fray Carlos por los franciscanos, él es franciscano, y seguramente que él ahora mismo, que está en Valladolid, porque mañana precisamente dará el pregón de las 7 palabras, seguro que se estará acordando con toda seguridad de esta imagen que tenemos ahora y que seguramente él ahora mismo la estará implorando y rezando para que mañana salga bien. Fray Carlos, amigo, cardenal arzobispo de la diócesis de Sevilla, que mañana será efectivamente protagonista en Valladolid, porque será el encargado de dar ese sermón de las 7 palabras, uno de los momentos importantes de la Semana Santa vallisoletana, y es una persona procedente de aquí, riosecano de pro. Estamos aquí, Dani y Jesús María, ahí al lado de su casa, natal. Ahí tenemos la placa. Mira, ahí tenemos la placa, efectivamente. La calle del Cardenal Carlos Amigo, justo donde se encuentra nuestro set de retransmisión. Es, como decíamos, un Cristo pequeñito conocido como el Ceomico, procede de San Francisco, y en los libros se le atribuía, sobre todo García Chico le atribuía a la escuela de Gregorio Fernández, otros dicen que es de Juan de Ávila, Jesús Urrea le establece como de Juan de Ávila, pero bueno, yo lo he dicho en otra. Ahí tenemos al tapetán, por cierto, una figura que es básica también y que va debajo del paso. Escuchemos un momento el tapetán. Clásico. Contemos qué es el tapetán, para quienes no conozcan detalles tan personales de la Semana Santa de Medina de Rioseco. El tapetán era la música que durante el Calvario Jesús tuvo que padecer para anunciar, ¿no?, lo que iba a suceder. Un poco también como mofa y escarnio a la gente que la servía como escarmiento, ¿no? Lo iban anunciando en el Calvario, el camino al Gólgota, y por eso tapetanes solamente hay hasta que Cristo es crucificado. Sí, solo salen el jueves, el viernes no hay tapetanes. Y una vez que ya está Cristo crucificado, como en este caso en el jueves, aquí el Jueves Santo, el Cristo de la Pasión, ahí ya no habría tapetán, ¿no? Pero es una figura que hay que recuperar porque no todos lo van teniendo, y el otro día hablando pues con un amigo me decía, pues hombre, tenemos algún problema para encontrar algún tapetán, porque hay que ir debajo del paso, tienen que ser gente muy pequeñita, porque claro... Estábamos viendo, era apenas un es un crío, son críos. Es claro. un personaje simbólico de la Semana Santa, el tapetán. Y además recibe el nombre del instrumento que toca. Claro. Un tambor de madera y cuero tapado en negro. Suele ser un niño, designado por el mayordomo, al que se le proporciona una túnica y un tambor. Todas las cofradías que procesionan el Jueves Santo, salvo la oración del huerto, el Cristo de la Pasión y la Dolorosa, porque el tapetán acompaña las escenas de la subida al Calvario. Aparece en el desfile de gremios y en las procesiones se coloca debajo de cada tablero, haciendo sonar, como hemos visto, el tambor con un toque concreto, monótono. Por eso, como bien decía Jesús María, mañana, Viernes Santo, no habrá tapetanes.
no habrá tapetanes porque ya Cristo está crucificado y ya no tiene el camino del Calvario que sí que vemos ahora en estas imágenes del Jueves Santo. Ahí tenemos nuevamente qué imagen más poderosa, ¿eh? La imagen del Ceomico querido aquí entre los riosecanos, muy venerado. Y esta imagen primitivamente, José María, recordarás que se llamaba Ceomo, sí, atado a la columna. Sí, sí. Y si nos permite el realizador y nos hace un primer plano, veremos que parece de veras carne la manera que está tratado. Sí, así se decían los folletos, ¿recuerdas? Sí. Sangre y nervios que laten y sufren. Sí. También el tablero es muy, muy bonito. Tablero, la peana es de Rodríguez Carretero y la base es de Félix Albert, el padre de Teófilo y Baldomero, que era un grandísimo ebanista también. Incluso Teófilo Albert fue uno de los hombres que intervino siendo muy joven en este tablero, y es, digamos, su baño de fuego, ¿no? En este tablero del Ceomico que está ahora mismo en imagen, con la columna pequeña, atado con el cordón típico, y que verdaderamente es también de talla pequeñita, pero es muy, muy bello, muy hermoso. Sea de Gregorio Fernández, sea de Juan de Ávila, es una auténtica delicia. Lo que no cabe duda es que Medina de Rioseco sigue con la tradición de verdaderos y auténticos tallistas. Los Albert, el paso que procesionó el martes, el Cristo de la Clemencia, los autores del magnífico tablero donde se posa la cruz de Cristo, son también riosecanos. Sí, José Moras, Juan Carlos Salán y Juan no recuerdo el apellido, pero sí, efectivamente, son verdaderas delicias los tableros que tenemos aquí. Y que sigue la tradición, ¿no? de los arenillas, de los carreteros, ahora la tenemos también aquí nosotros, sí. Una tradición viva, la de la Semana Santa de Medina de Rioseco, que duda cabe. Estamos viendo en imagen ese otro ecceomo, con la imagen que en este caso acompaña a la de Cristo, la de Pilato, que es quien tira de la cuerda. A hombros con un leve balanceo le llevan este paso los de la cofradía del Eceomo, que se le conoce como Pilato. Es un grupo escultórico que es de Claudio Tordera, donde veremos que en el primer término de este paso se destaca la esbelta figura de Pilato. Ahí le tenemos. Y detrás está Jesús con túnica morada bordada en oro. Este grupo escultórico pertenece a la cofradía histórica de la Pasión, y hasta el siglo pasado solo formaba el paso la imagen de Cristo, sentado con la corona de espinas ceñida y la caña en su mano. Con los procesos de renovación de tallas que se producen durante el siglo pasado, se añade la escultura de Pilato, obra de Claudio Tordera, que aparece en la procesión desde el año 1901. Sí, la figura de Pilatos es posterior, como dice Jesús María, obra del vallisoletano, afincado en Valladolid, al menos Claudio Tordera Antolín, y fue en regalo de un hermano cofrade, tuvo el detalle, ¿no?, de donarla, y de ahí que se haya establecido desde el siglo XIX. Antes estaba la figura de Cristo, solamente es una talla de vestir la figura de Cristo, solamente tiene policromía en cara, manos y pies, por lo tanto tiene que llevar una túnica para tapar que sea de vestir y salvar la falta de policromía que tiene en el resto del cuerpo. Y es un paso también que tiene pues un aumento ahora en el tablero, ha aumentado el tablero de esta talla procesional, que ha sido, por cierto, Ángel Martín. Invariablemente ya me está dando una seña Jesús María de lo que le voy a decir. Ángel Martín, que ayer tristísimamente perdió a su madre de forma inopinada y repentina en la iglesia de Santa María, y ha sido verdaderamente triste lo que hoy ha sucedido para él. Un recuerdo emocional para él, para sus hermanos, para Felipe sobre todo, que ha sido secretario de la Junta hasta hace pocos días, y un saludo cordialísimo por la desgracia que ha sucedido. Medina de Rioseco, que ya afronta la entrada de la noche, cuando tenemos prácticamente mediado el transcurso de esta procesión del mandato, que sigue recorriendo esas estrecheces de la calle Mayor, tan características, son un escenario único, como decíamos anteriormente. Las cofradías, los miles de hermanos que forman parte de esta manifestación grandiosa que es la Semana Santa y la procesión del mandato aquí en Medina de Rioseco.
Unas cofradías, antes hablabais de donaciones, y quizá también convenga recordar que en una tradición tan centenaria como es la de la Semana Santa y la de las cofradías en Medina de Rioseco, en un primer momento estas cofradías y estos hermanos tenían casi una labor social, podríamos decir, de mantenimiento de aquellas personas necesitadas, no solamente de quienes formando parte de las cofradías o de las hermandades podían tener necesidades en un momento puntual de sus vidas, sino de incluso de aquellas personas que no tenían ningún tipo de pertenencia. Sí, las 3 penitenciales tenían todas, salvo la Pasión, que creo que esa no tenía hospitales ni ermitas, era un poco más independiente, pero tanto la Veracruz, que es la primigenia, como la de la Quinta Angustia y la Soledad, nacieron con ese espíritu solidario. Date cuenta que en esas épocas, bueno, como ocurre ahora, pero quizás hace muchos años atrás, había muchas más necesidades perentorias, urgentes, ¿no? Entonces, claro, pues se trataba no solamente de procesionar las imágenes, sino también de ayudar al que verdaderamente lo necesitaba, llevarle las ayudas que se pudieran en ese momento, y cuando ocurría lo peor de todo, que era la muerte, pues acompañarles en el dolor y en el camino a ese calvario personal que tiene uno, ¿no? Hoy una de las cofradías todavía tiene como atributo una especie de depósito. Si alguno de los hermanos necesita en un momento determinado una ayuda económica, la hermandad trata de socorrerle en la medida que puede y luego él lo devuelve a lo largo de los ejercicios posteriores. Sí, por lo tanto el carácter solidario del que estamos hablando era un leitmotiv importante, ¿no?, en estas penitenciales que surgen en Medina de Rioseco, pues en los siglos XVI sobre todo, que es cuando Medina de Rioseco tiene esa fuerza para crear esas cofradías, porque antes de las penitenciales estaba lo que se denominaba los disciplinantes, ¿no?, las personas que se iban infligiendo castigo corporal, ¿no?, tenían a veces pues tallas de papelón, porque no había todavía medios suficientes ni imagineros todavía para poder hacer estas tallas magníficas que tenemos. Y entonces yo a veces pensaba, Jesús María, fíjate lo que es, te imaginas cuando no había luz, cuando esas personas iban disciplinantes en carreteras, en las calzadas llenas de barro, oscuras, tenía que ser verdaderamente patético, ¿eh? Sí, tú piensas, Chema, que hemos estado hablando antes de los cadenas, y el cadena delantero y el cadena trasero eran los más altos, son los más altos. Tiene una explicación. La calle no es como está ahora. Los bacheados, claro. La calle tenía una ondulación en el medio que lógicamente en los laterales era mucho más alta que en el medio, y por eso el de los cadenas tenían que ser los más altos. Sí. Hablaba José María que las imágenes de Medina de Rioseco están concebidas, casi todas ellas, por escuelas, la escuela castellana. En Medina de Rioseco perfectamente están algunas de las muestras más afortunadas de lo que se ha dado en llamar, con legítima y orgullosa voluntad diferenciadora, la escuela vallisoletana o la escuela castellana. No es un capricho, porque el ojo agudo a la sensibilidad despierta no lo es difícil de descubrir en las imágenes talladas según esa pauta estilística, según esa manera de concebir y ejecutar unas categorías diferenciales que expresan un mundo estético y distinto, junto a un mundo espiritual más individualizado, si cabe. El rostro concentrado de los hermanos que portan el paso en esta procesión del mandato de Jueves Santo. Una procesión que da la talla de la importancia de esta Semana Santa, como lo subraya también personajes como Miguel Ángel Cortés, diputado a Cortes por Valladolid, que realiza también para todos ustedes una reflexión personal sobre lo que estos días se está viviendo aquí en Medina de Rioseco. Creo que tenemos preparadas ya esas declaraciones de Miguel Ángel Cortés, diputado por Valladolid,
relativas a la Semana Santa de Medina de Rioseco. Todos los años, el Jueves Santo, Medina de Rioseco, con la procesión del mandato, da lo mejor de sí mismo, lo más auténtico. Los cofrades de morado y de negro, los pasos llevados en andas, la calle Mayor y todo el caserío de Medina de Rioseco, ese final con la Dolorosa. Han sido muchos años los que desde muy niño he podido estar en Medina de Rioseco en un reencuentro con las raíces más auténticas de una ciudad que viene de muy atrás, pero que año tras año se renueva en torno a la fe, en torno a la tradición, en torno a la cultura. Pero Parece evidente que una experiencia como la de vivir en primera persona una procesión como esta y una Semana Santa como esta de Medina de Rioseco deja una huella indeleble. Pero sigamos con el discurrir procesional de este Jueves Santo, en el que Castilla y León Televisión les está ofreciendo en directo la procesión del mandato desde la ciudad de Medina de Rioseco. Ahora tenemos delante de nosotros al Jesús Nazareno de Santiago, obra del gran maestro de la madera, el pontevedrés Gregorio Fernández. Lo representa camino del Calvario cargado con la cruz. Su rostro, si el realizador nos le pone, refleja una impresionante serenidad y dulzura. No, estamos viendo el Cristo de la Caña. Veíamos en un momento esa voz de mando, ese oído que marcaba el Cadena justo para hacer la pausa, esa palabra básica, como hemos dicho, del Cadena para poner en orden a todas las demás Ahí personas. tenemos, Ahí tenemos el paso de... Ahora sí es el Nazareno de... Forman el paso un soldado y un sayón. Pertenece a la iglesia de Santiago con una hermandad numerosísima y de gran antigüedad. Y los cofrades desfilan con túnica morada de terciopelo. Este es el posterior, digamos, porque ya sabéis que había uno anterior a él. El Cristo sí es el mismo, pero había dos sayones diferentes que con el paso del tiempo pues se fueron perdiendo. El romano que ahora mismo vemos, hace unos momentos veíamos con la trompeta, anteriormente era un cuerno, de ahí que se llamase el cornudo, ¿no? Un nombre un tanto así vasto, digamos, y fue, bueno, con el paso del tiempo se fue desperdigando, se fueron desajando las tallas y dieron paso a este verdadera joya, ¿no? Es un paso tremendamente representativo en Medina de Rioseco. El Nazareno de Santiago, aparte de que tiene muchísimos hermanos, es que es un paso verdaderamente bello de ver, ¿eh? En las calles riosecanas y aquí en la Rúa el aspecto iconográfico que tiene es admirable. El sayón que está detrás con la lanza refleja su cara y también tenemos ocasión de ver alguna verdadera maldad, si te fijas, Dani, es una persona mala, ¿no? O sea que es verdaderamente ejemplar este paso. Es curioso porque además yo creo que da la medida del arraigo popular de celebraciones y de manifestaciones como esta Semana Santa, esos motes particulares que se le pone no solo en Medina de Rioseco, ocurren yo creo que en todas las Semanas Santas que conocemos, por lo menos aquí en Castilla y León. Muchos de estos pasos tienen sus propios motes. Casi todos. Este paso al cagarratones. Sí, ya lo decíamos también con José Antonio San Martín, eso sí. Es cagarratones porque parece ser que en cierta ocasión, cuando fueron a limpiarle, a través de la trompeta de uno de los sayones empezaron a salir ratones. Salían esos roedores. Sí, todos los pasos por lo general, hay algunos que no, pero de los que llevamos ahora, pues por ejemplo, la oración del huerto, lo primero, pues, se le conoce como la rosa. La flagelación, pues le conocemos por los azotes. El Jesús atado a la columna, pues es el Ceromicos, era siempre. El Pilatos, el Ceomo es Pilatos, el Cristo de la Caña. Ahora el Nazareno de Santiago, pues es el Cagarratones. Aquí en Rioseco es el Cagarratones. O sea, es que es así, ¿no? Luego veremos al Barrena, todos los personajes. Ahí tenemos otro Barrena, mira, ahí le tienes, ahí le tenemos. El Barrena. Los caramelos que suelen ir ahí en los tableros, suelen poner los cofrades pues para endulzar un poco también la boca, ¿no? Porque
una vez que se llega aquí, pues ya el esfuerzo va siendo también considerable y bueno, pues se utilizan esos caramelos para endulzar un poco la boca. Hermanos, cofrades, participantes de las hermandades, de las cofradías y de las procesiones, que por cierto en las horas previas a una procesión como esta del mandato han tenido también una reunión protocolaria que se produce cada año de una manera tradicional, que es el conocido como refresco, sí, y que es previo a la reunión. El pardal, que es ese personaje que hemos visto al principio encabezando la procesión, es quien, bueno, pues a eso de las 3 de la tarde, más o menos de hoy mismo, jueves, ha ido reuniendo con su toque, ha ido a buscar a los hermanos a cada una de sus sedes, a cada uno de los locales donde estaba viviendo ese refresco, y les ha reunido para después conducirles primero hasta el ayuntamiento y después hasta la iglesia de Santiago, donde se ha dado comienzo a esta procesión, ¿no? Sí, el desfile de gremios que aquí llamamos, y como tú bien dices, las cofradías se suelen reunir sobre las 3:30 de la tarde más o menos, y en un periodo que va pues de 2 horas más o menos máximo, pues se va recogiendo a todas las hermandades. El pardal previamente ya tiene un itinerario previsto, y entonces va recogiendo a las 10 cofradías que hoy desfilan, y entonces una vez que ya están aglomeradas y juntadas, digamos, pues van por la calle Mayor desfilando en un acto que es verdaderamente bonito, ¿no? Y van hasta el ayuntamiento, donde son recibidos, agasajados, como decía el querido, y tú bien sabes, Fernando del Olmo, a rendir pleitesía, ¿no? Como él solía decir. Y entonces el alcalde ayer da unas palabras de bienvenida, o el presidente de la Junta Local, etcétera, y vuelven a subir otra vez por la calle Mayor hasta, en este caso, Jueves Santo, ir hasta la iglesia de Santiago para ya allí escuchar a los sacerdotes en los oficios. Pero para llegar a este momento ha tenido que haber otra serie de cosas antes. Las juntas generales de cada cofradía, cierto, donde por riguroso orden de lista, por rigurosísimo orden de lista, se nombra a los cofrades que van a sacar el paso, que van a portar el paso. Entonces eso normalmente las cofradías las celebran un domingo o 2 domingos antes de coincidir con el Jueves Santo o con el Viernes Santo. Entonces, ahí normalmente, salvo el descendimiento, la escalera, es cuando se talla a los cofrades. Y es un acto muy bonito, porque los 2 costados se ponen cada palo, el palo delantero y el palo trasero, y a lo largo y con una cuerda se va desde el hombro del palo delantero al palo trasero, se van colocando el contrapalote, el bispalote, en los pasos grandes lógicamente un contrapalote, un palote, un contrapalote y un bispalote. Le sacan 5 hermanos cada costado, y entonces hay una persona que va midiendo los centímetros para que el paso vaya nivelado, y se le nivela a base de tacos. En una acción, en una especie de protocolo que se repite cada año, y que por cierto hay que decir, tanto estos preparativos como lo que es la propia acción de portar el paso no tiene ningún tipo de ensayo previo. Aquí estamos hablando de una actividad que se transmite de padres a hijos, sí, y que simplemente por conocimiento, por transmisión y por propia práctica, sí, se realiza cada año. Y por el de visu, ¿no? Solamente de haber visto a los abuelos, a los padres, etcétera, a los tíos, hermanos, pues es una tradición ya tan heredada que verdaderamente pues ya se conoce de forma perfecta y no hace falta ensayar, porque es una cosa que se mama, como yo te decía al comienzo. Mira, ya tenemos en imagen esta cofradía que pertenece al anterior, al Nazareno de Santiago. Mira, ahí tenemos nos recuerda a los disciplinantes que decíamos antes, ¿no? Cuando iban allá por el siglo, a inicios del XVI. Esta cofradía que tenemos ahora en escena, en imagen, es la Santa Verónica. Es el paso más moderno, es el más moderno que tenemos en Medina de Rioseco, porque salió por primera vez en el año 2000, o sea, hace 10 años. Se llama la Santa Verónica, pertenece, como decimos, a la cofradía del Nazareno de Santiago, que tiene una banda de cornetas y tambores también, y una cofradía muy numerosa, y es del autor leonés, José Ajenjo. Sí, José Ajenjo. Observaremos que es un grupo escultórico formado por 3 tallas, que representan a Jesús camino del Calvario, y pertenece, como decía José María, a la cofradía de Jesús Nazareno de Santiago. Los cofrades también desfilan, como el anterior, con túnica de terciopelo morado. Los cofrades del Nazareno de Santiago vieron que había quizás una pequeña laguna, ¿no? en esta procesión del Jueves Santo, y entonces es cuando
invitaron a la Junta Local para que se pudiera realizar este paso, que verdaderamente pues queda muy bien porque la figura de la Verónica no estaba incluida en el desfile del Jueves Santo de Medina Rioseco. Y aquí tenemos a este paso en imagen, como repetimos, obra del leonés José Ajenjo Vega. Un recuerdo, Jesús María, que tú me lo vas a agradecer seguro, a Ramón Pérez de Santiago, que fue el impulsor, el impulsor de este paso, también falleció de manera inopinada y no pudo verlo el desfile y ver cómo procesionaba, porque en ese momento también, si antes hablábamos de la madre de Ángel Martín, también Ramón Pérez de Santiago, que fue el impulsor verdadero de este paso, de que se creara, también tuvo la desgracia de fallecer los días previos o inmediatos también al Jueves Santo. Un recuerdo para ambos. La incorporación de nuevas imágenes como esta supone evidentemente un coste económico importante. ¿De qué manera se sufraga en las cofradías de Medina de Rioseco? Hombre, las cofradías aportan cada hermano una cantidad que va destinada prácticamente a cubrir los gastos de cada año. Cuando hay un gasto extraordinario como es la construcción de un nuevo cuerpo escultórico, hay que pensar que en ese, además de las cofradías, pues participan entidades financieras, organismos oficiales, porque si no el coste sería horroroso. Si me permitís una digresión taurómaca, yo no sé si Dani si serás aficionado a los toros o no, pero es que me ha venido ahora así de repente, ¿no? Y la Verónica, ¿no? Los lances que da el torero en la capa, ¿no? Lances por Verónicas, viene de ahí precisamente. Mira, ahora la tenemos aquí centrada. Recuerda a la iconografía de la Verónica, ¿no? Con el lienzo cuando está enjugando el rostro de Cristo para que quede impregnada su cara. Ahí la tenemos. De ahí viene el lance por Verónicas, ¿no? En el mundo del toro, de esta imagen que tenemos. Cuando se dice, no, pues fulanito dio un lance por Verónicas, ahí viene, ahí lo recoge, por ejemplo, nuestro paisano José María de Cosío, vallisoletano, los célebres tratados taurinos, pues ahí habla de la iconografía de la Verónica, la Semana Santa, aquí en este momento lo tenemos. Con razones, Castilla y León, un prodigio en la imaginería de neta tradición española, sobre estos escenarios llenos de sobriedad. Así es Medina de Rioseco. La reciedumbre hoy de estas tierras, escenarios de fervor y recogimiento, se mantienen en su pasado, en su presente y en su futuro. Esta es la característica que define a esta ciudad. Sentido vertical de la justicia, ecuánimes maneras de expresión, ascentral señorío en la forma de vivir. El gran secreto, la última gran verdad, es que los niños se hacen mayores y los mayores encuentran aquella verdad que asomaba a sus ojos cuando eran niños. Esta es la realidad de Medina de Rioseco, que se traduce en efecto en el Jueves y el Viernes Santo. El sonido, la música, a la que asisten en directo no solo todos ustedes, sino todas estas personas que vemos que se agolpan. Son numerosísimos los visitantes, repetimos una vez más, que se acercan cada jueves y cada Viernes Santo para conocer en primera persona la experiencia particular que supone asistir al paso de la procesión del mandato y la procesión del dolor por estas estrechas calles del centro histórico de Medina de Rioseco. Decía antes Miguel Ángel Cortés, o hablaba Miguel Ángel Cortés en esa declaración que veíamos anteriormente, hablaba de colores, y es que si bien estamos acostumbrados a que en muchos lugares, por lo menos de la geografía de Castilla y León, el paso de las comitivas, de las cofradías, supone una especie de tejido multicolor, aquí, sin embargo, en Medina de Rioseco, los colores de la Semana Santa se ciñen de una manera muy concreta, ¿no? Sí, son tres básicos. Aquí el día de Jueves Santo, día en el que nos encontramos, verás que las túnicas son o bien moradas o bien negras. Y el mañana Viernes Santo son blancas todas. Las seis cofradías que salen son absolutamente de paño, de algodón blanco. Y para centrar un poco, es muy fácil, ¿no? Para centrar un poco al televidente, si tenemos en cuenta que las tres penitenciales que había, la Veracruz, la Soledad, Quinta Angustia y la Pasión, tenían estos colores asquinados. La Veracruz, todas las túnicas moradas que veas pertenecen a la Veracruz.
todas las túnicas negras que veas pertenecen a la Pasión. Porque estamos hablando de 3 cofradías iniciales, Claro, de las que cofradías, descienden todas las demás que han ido claro, después ramificándose. Y, claro, que... y mañana, que son las blancas, túnicas blancas, pertenecerían a la penitencial de la Quinta Angustia y la de Soledad. O sea, por los colores puedes saber ya de dónde son las procedencias de las 3 penitenciales históricas. De ahí esos 3 colores, que son, por cierto, los que también cuelgan como borlas de colores de la vara mayor, que es Claro, otro de los elementos exacto, distintivos sí. de la Semana Santa de Medina de Rioseco. Bueno, y banderas que hay colocadas por los balcones con los 3 colores. Y claro. en la nueva cofradía del Cristo, el Cristo de Pedro Bolduque, la túnica es blanca, Exacto. el capuchón es morado, Sí, sí. y el cíngulo es negro. Simbolizando esos 3 colores que hemos ya relatado. El siguiente paso que ya hemos visto hace escasos momentos era el Nazareno de Santa Cruz, que a ver si en cuanto podamos ya le vamos a tener en imagen y vamos a hablar un poco de lo que contiene y los autores. Quizás este sea un paso de difícil catalogación en cuanto a la autoría, porque se habla que es de Juan de Muniátegui, se habla que puede ser de los talleres riosecanos de los Bolduque Enrique, influencias de Francisco del Rincón. O sea, las autorías sí que son complicadas, y más sobre todo en el Nazareno de Santa Cruz, que va a ser lo mismo que podemos decir de la Pasión, porque si te das cuenta, la cara del Nazareno de Santa Cruz es prácticamente la misma que la del Cristo de la Pasión, y por tanto lo que podemos decir en este paso va a valer para el del Cristo de la Pasión. Luego además tiene una particularidad este paso, que si lo veremos ahora, el cordón que ata al Cristo es un amuleto o reliquia protectora de algún hermano que Ahí lo tenemos. le colocan en la cabecera de la cama. Sí. Por cierto, una cosa curiosa, Jesús María, que se me ha venido también en mente, la túnica, ha tenido varias túnicas este Cristo, y una de ellas, como nota pintoresca y fundamental, digamos, ¿no? Fue un regalo de los padres de Ventura García Escobar. O sea, ya fíjate si tiene trascendencia, ¿no? Luego ya posteriormente se compraron otra serie de túnicas, con el tiempo se van desluciendo, bajando y tal, y esta tiene una buena restauración, creo que en talleres sevillanos, y se conserva, creo, Jesús María, en el colegio de San Vicente de Paúl durante el resto del año, me parece. Sí, las hermanas de la caridad son las que las custodian. Sí. Bueno, está ayudado por Simón de Cirene, que, como sabemos por la historia bíblica, ¿no? Era un agricultor que estaba allí, que los romanos le incitan a que ayude porque temían que Jesucristo podía fallecer y entonces no iba a llegar a la crucifixión. Está aportando Cristo la cruz, aunque según los autores clásicos se decía que en el camino al Calvario solamente se llevaba el patíbulum, que es el travesaño horizontal, porque el vertical, la estipes, se llamaba el estipes, estaba ya clavado allí. Colocado en su sitio. Exactamente, y por lo tanto la iconografía siempre nos ha representado a Jesucristo de esta guisa, digamos, ¿no? Pero lo habitual era solamente llevar el patíbulum, ¿no? Con las manos hacia atrás, atado en una soga, ¿no? Y así es como llevaba el camino del Calvario. Pero siempre hemos visto iconográficamente, en pasajes bíblicos, etcétera, que siempre fue ayudado por Simón de Cirene, y de ahí viene, ¿no? O sea, por antonomasia ya se dice que el cirineo pues es la persona que ayuda a otra, ¿no? Se ha trascendido esa palabra, ¿no? Es espectacular, desde luego, la visión de ese manto, Sí, maravilloso. de esa túnica. Es... Y la cara del Cristo es Cristo. verdaderamente impresionante. Pues en estos momentos, si el realizador nos permite, y con esa imagen vamos a dedicarla un romance al Cristo de Simón de Cirene. Morado manto te cubre, Jesús Nazareno, húmedo de tu sudor y tu sangre, se aferra al cuerpo desnudo. En el temblor de la noche galopan sordos los pulsos, por el dolor que destemplan la contorsión de tus músculos, por el ansia de tu gesto, por el aire bronco y crudo que te ciñe y te golpea. Entorna juego y tumulto. En tu abandono, Señor, se debate y se hace múltiplo de eternidad el dolor, de eternidad y de luto, tan alto encima de cumbres que no acepta campo y números. Para tu pena, que amor inventa tormento súbito, por las calles de Rioseco está navegando el justo, recios sayones lo escoltan, le hieren pinchos agudos, entre la tarde y los cirios
Jueves Santo, procesión del mandato desde la localidad de Medina de Rioseco, en plena tierra de Campos, al norte de la provincia de Valladolid. Uno de los momentos más intensos, interesantes y tradicionales de cuantas Semanas Santas pueblan estos días los rincones múltiples de toda la geografía de Castilla y León. Es, sin lugar a dudas, una de las manifestaciones más espectaculares a las que se puede asistir en estos días, en estos lugares. Lo estamos viendo y lo estamos escuchando también. Hay que decir que a mí una de las cosas que también me llama más la atención, José María, de una procesión como esta, es la importancia y la calidad del acompañamiento musical de cada una de las cofradías y cada uno de los pasos que estamos viendo esta misma tarde. Sí, suelen venir siempre muchas bandas. Ya decíamos que aquí en Rioseco la cofradía del Nazareno de Santiago tiene banda propia, la del Cristo de la Paz mañana tiene banda propia, la de la Clemencia, que es de la Junta Local de Semana Santa, y otras que se las invita también, la de Coca, la de Pollo, suelen venir aquí habitualmente. Y la música ha jugado un papel importante, porque siempre ha habido banda de música aquí también en Medina de Rioseco. Yo he oído hablar, yo por edad no lo he conocido, quizás Jesús María, no sé, les pillaría así. El maestro Magdaleno. Claro, y Francisco Morros. Francisco Morros, Diego Fernández Magdaleno, que por cierto es el mayordomo de la oración del huerto, no lo hemos dicho anteriormente, pero es la persona que sirve este paso, la oración del huerto, el primero que salió, y que el día 6 precisamente va a ir a París, fíjate, a dar un concierto de piano, porque él es un excelente pianista, es profesor ahí en el conservatorio y fue director. O sea que el Medina Rioseco, la tradición musical también de los antiguos ministriles que se llamaban, ¿no? Son los que empezaron en esta vocación musical y que ahora mismo afortunadamente se mantiene. Ahí tenemos en imagen la desnudez, otra rotunda manifestación escultórica de esta Semana Santa, de este Jueves Santo, de esta procesión del mandato en Medina de Rioseco, Jesús María. Es un paso moderno del siglo XX, que además cumple 100 años. Exacto. Este año. Es un paso moderno y sus figuras discretamente modeladas producen gran devoción y armonizan perfectamente la procesión de este Jueves Santo. La cofradía desfila con túnica negra de paño castellano. La escena no aparece en ningún evangelio y representa los preparativos para la crucifixión. Antiguamente existía un conjunto anterior realizado por Manuel Borja en el año 1600, en torno a 1660. En el contrato se obligaba a realizar un paso de madera y figuras para dicha cofradía. Cristo Nuestro Señor y 2 sayones, que seguramente copiaba al paso que tenía la penitencial vallisoletana de Jesús Nazareno. Desgraciadamente solo se ha conservado un fragmento de la cabeza de Cristo y algunos documentos fotográficos del conjunto, aunque ya muy modificados. El paso, este que estamos viendo ahora, es de 1910. Y es obra del escultor valenciano Vicente Tena. Yo ahora recuerdo, efectivamente, es la misma, el esculpo escultórico tiene que ser de un valenciano, porque se asemeja mucho a las grandes moles que hacen en torno a la fiesta de San José. Las famosas fallas. Representa el bello tablero y la cruz del conjunto anterior de los tallistas riosecanos Eduardo Arenillas, que tanto ha mencionado José María Román, y su hijo Teófilo, siendo este último el encargado de la talla ornamental. Y por cierto, Teófilo Jesús María, que se hizo miembro y cofrade de la desnudez allá por el 1890 y algo, me parece, y había que pagar una cuota de entrada, Teófilo Arenillas, pero como hizo ese magnífico trabajo, porque el tablero de la desnudez es una auténtica joya, no pagó nada, no dijeron, bueno, como has hecho esta auténtica joya, pues entras de balde. Se dieron por auténticamente pagados. Sí. Este paso tiene la singularidad que durante el recorrido procesional el paso sube las escaleras de las puertas del mediodía de la iglesia de Santiago, antes de volver al atrio donde se canta la salve. Recordando cuando entraban los pasos en las iglesias, quizás por ese motivo la desnudez, una vez que está en la portada plateresca de la iglesia de Santiago, como dice Jesús María Reglero, hace esa entrada, ¿no?, por las escaleras y vuelve a bajar encima cuando están verdaderamente ya cansados, porque es el final del recorrido y es una prueba también de poder con ello, ¿no? El Cristo tiene una dulzura verdaderamente maravillosa, un Cristo que admite, ¿no?, lo que le va a venir enseguida, ¿no?, la crucifixión. Estos son los preparativos para la crucifixión, el sayón con esas caras verdaderamente malévolas,
Quizás el romano tiene una cara más dulce, el barrena que está ahí preparando la cruz con la barrena, por eso así también se le llama. Se llama el barrena. Claro. Y el tablero, sobre todo, ya te digo que es verdaderamente maravilloso. Hay aquí un riosecano que fue el que, antes nos decía Arreglero, que es Vicente Tena el autor, efectivamente, y hasta hace no muchos años, no creas que se sabía quién era el autor, y gracias a Jesús Domínguez Balbuena, que es un riosecano de aquí, con sus investigaciones, porque él maneja los archivos de la tierra de Campos, etcétera, dio con la autoría de él, y por lo tanto a Jesús, a Chuchi, a nuestro buen amigo Chuchi Domínguez, le hicieron hermano de honor de esta cofradía. Como riosecano también es Manuel Fuentes, comisario del Camino de Santiago, que nos ha querido dejar también una reflexión muy personal que nos invita a disfrutar a su manera de esta procesión de Jueves Santo, esta procesión del mandato y de esta Semana Santa de Medina de Rioseco que hoy les estamos ofreciendo aquí en Castilla y León Televisión. Y los pasos tienen una gran fuerza, la vida de que son las hermandades, y como aspecto de congregación, porque casi todos estos pasos han tenido una base gremial. Y todavía en Medina Rioseco nosotros lo asociamos mucho, la procesión, a grupos gremiales que sacan estos pasos históricamente. Sabéis que es de padres a hijos, y en este momento pues ese sentido recobra mayor fuerza. Yo destacaría ese valor, y como imagen que proyecta a los riosecanos y que le pone pues al final de las procesiones un especial fervor, es naturalmente la Virgen, la Dolorosa. Las palabras de Manuel Fuentes, comisario del Camino de Santiago, que hoy creo que mano a mano estará disfrutando desde uno de esos balcones con el presidente de la Junta, don Juan Vicente Herrera, de esta manifestación de Semana Santa que es la procesión del mandato. ¿Qué podemos decir nosotros hoy en esta tarde de cámaras y de luces, en esta tarde de aposturas y de palabras, de ideas y de gestos? ¿Qué podemos decir nosotros hoy que vosotros no sepáis? Castilla y León Televisión nos brinda la posibilidad de traspasárselo a otras gentes, a otros ámbitos. Estamos en Medina de Rioseco, en el corazón de Tierra de Campos, en la provincia de Valladolid, contemplando una Semana Santa que ha conseguido ser declarada de interés turístico internacional. Estamos en la ciudad de Álvaro de Benavente, de Juana Enríquez, de Teresa Enríquez de Alvarado, de Gaspar de Espinosa, de Juan Jufré, de Francisco de Saucedo, de Juan de Ahumada, de Antonio de Pastrana, de Juan Antonio Velázquez de Covarrubias, Ruiz de León, que fuera gobernador de la ciudad de Valdivia. Estamos en la ciudad de Juana de Pereda, mujer que fuera del escultor Alonso Berruguete. El Cristo de la Pasión, perdona que me emocione más de lo debido, ya que es mi cofradía y es verdaderamente también una auténtica joya, pequeñito también, quizás como el Teomico, pero una auténtica joya. Además, pocos Cristos habrás visto, Dani, espectadores del canal autonómico, un Cristo vivo. Pocas veces se ven, como ves, un Cristo que todavía no ha fenecido, no ha sucumbido a la muerte final. La obra es atribuida a Juan de Muniátegui, aunque hay dudas, porque Juan de Muniátegui, que por cierto era yerno de Isaac Juni, el hijo de Juan de Juni. Y era un ensamblador, por eso hay muchas dudas de que verdaderamente fuera el escultor Muniátegui, porque su verdadera profesión era ensamblador. Entonces los diversos estudios que han hecho los historiadores, como Juan José Martín González, Ramón Pérez de Castro, etcétera, lo vienen a atribuir casi con total seguridad, aunque están estudiándolo ahora para ello, a los talleres riosecanos de Bolduque y de Mateo Enríquez, ¿no? Quizás sea la autoría verdaderamente auténtica. Y destacar sobre todo también los faroles, que se le conoce como el Cristo de los faroles, por esos 4 faroles que lleva con las tulipas tintineantes, que se cambiaron hace escasos años, porque ya los originales estaban un tanto deteriorados. Destacar la labor de los arenillas, ¿no?, en el tablero. No es porque sea mi cofradía, no, pero es que verdaderamente el tablero que aquí le tenemos, como bien nos lo pone en realización... El tablero es una obra maestra. No es este, el tablero ya no, esta es de la Dolorosa, no. El tablero anterior
de la anterior cofradía. Esta ya es la imagen de la Dolorosa, porque quizás ya vamos mal de tiempo. Estamos en los momentos finales de esta procesión del mandato, de este Jueves Santo intenso aquí en Medina de Rioseco, y estamos en el momento ya de las conclusiones, el momento final en el que la Dolorosa exhibe ese sufrimiento, ¿no? La Virgen Dolorosa cierra la procesión del Jueves Santo. La imagen cuenta con una fuerte devoción popular y pertenece a la cofradía de la Veracruz. Me van a permitir que, utilizando los versos del que fuera presidente de la Academia de la Próxima Concepción, dediquemos a la Dolorosa. Como colofón de lágrimas dolorosa va tu arrullo, tu clamor al imposible, tu regazo irresoluto que se desgarra de llagas en desbordados crepúsculos, y ya toda crispazón se expande en dolor acústico que va clamando a la tierra, al cielo, al Padre y al mundo. Medina de Rioseco, campo noble y cielo adusto, el alma en llaga camina a tu paso y tu conjuro. El tiempo se ha detenido en desnivel absoluto. Dolorosa de Medina, ay dolorosa, estoy mudo. El alfanje de la luna en el río corta juncos para ir alfombrando calle a tu paso y tu conjuro. Dolorosa de Rioseco, la más bonita del mundo. Con esos versos y esa reflexión tan intensamente declamados por Jesús María Reglero nos quedamos. Jesús María, muchísimas gracias por habernos traído el sentimiento y la información en esta tarde de Jueves Santo desde Medina de Rioseco. Un placer como siempre. Muchas gracias, Daniel. Una vez más, retransmitiendo contigo que eres un verdadero y auténtico maestro. José María Román. Muchas gracias también. Reiterar lo que acaba de decir Jesús María. Es un placer trabajar contigo y darle la enhorabuena a Jesús María porque mañana es el mayordomo de uno de los pasos más celebérrimos de aquí en Medina Rioseco, como es el Longinos. Enhorabuena. El Longinos y la Escalera serán protagonistas de la procesión del dolor en Medina de Rioseco y serán protagonistas también de la imagen de Castilla y León Televisión. Un placer auténtico el haberles podido manifestar la intensa celebración del Jueves Santo desde aquí, desde Medina de Rioseco. Con esa imagen les dejamos desde la calle Mayor de la ciudad de los Almirantes. Muy buenas noches.